Gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos das de estar otro sábado acá reunidos, dándote la gloria, Señor, con muchos deseos de querer aprender lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por esta lección del día de hoy, precioso Señor. Nos disponemos en este momento a ti. Queremos, Señor, que nos guíes en esta mañana. Permítenos atesorar lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús, toma el control, Señor. Amén. Muy bien, amados. Entonces, vamos al paso número 11. En esta nueva clase, ¿puedo hacerlo, pero debo? Muy bien, vamos a ver de qué trata esta clase. Vemos acá, tenemos el dibujito, un signo de pregunta, cómo vestir, cuáles fiestas, qué música, qué diversiones, de qué se trata esta clase. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a comenzar por acá. Hoy en nuestra sociedad existe una serie de prácticas controversiales que afectan a los creyentes. Por ejemplo, hay diferencias de opiniones entre cristianos en cuanto a vestir, en cuanto a la música y algunos entretenimientos. Estas prácticas dudosas, entre comillas, causan controversia entre cristianos porque algunos las consideran permitidas mientras que otros creen que no se deben practicar. Siempre existirán diferentes opiniones en cuanto a cosas específicas que la Biblia no prohíbe. En su época, Pablo enfrentó la controversia de si un creyente podría comer comidas sacrificadas a los ídolos o no. Los siguientes principios sacados de sus enseñanzas le ayudarán a tomar decisiones en áreas dudosas. Bueno, ya casi vamos a ver esa parte de la que justamente está hablando acá este texto, donde Pablo se enfrenta a la controversia de si un creyente podría comer o no comidas sacrificadas a los ídolos. Ya casi lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Es conveniente? Bueno, vamos a la número 1, amados. Vamos a ver de qué trata esto. En Primera de Corintios 10:23, Pablo presenta un principio importante para nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra en Primera de Corintios 10:23? Vamos a la palabra, amados. Vamos a ver qué dice la palabra sobre este tema. Bendiciones. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Vamos contestando, amados. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué significa esto, amado? Que aunque algo no esté prohibido en la Biblia, no siempre es beneficioso. Esto no siempre beneficia mi vida espiritual. Aunque no esté prohibido, amado, no siempre edifica mi vida espiritual. No todo lo que puedo hacer me edifica, amado, o me ayuda a crecer espiritualmente. Tengo que tener eso muy claro. No todo lo que hacemos edifica y no todo nos ayuda a crecer como cristianos. Ojo con eso. Número 2. ¿Podría dar un ejemplo de algo que no está prohibido en la Biblia, pero tampoco es conveniente para su vida? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien tal vez quiere decir algo con respecto a esto? Bueno, bendiciones. Realmente es así, ¿no? Que dice que Dios nos da libre albedrío. En el mundo dice que tendremos aflicciones, tentaciones y todo. Y realmente en la palabra de Dios nos dice qué puede ser y qué no puede ser. Pero realmente si algo haces que sabes que no está bien, va a haber consecuencias. Dios nos perdona todo, pero hay consecuencias que lamentablemente tenemos que asumir. Es como algo gracioso, ¿no? Que yo he escuchado que dice que el apóstol Pablo le estaban diciendo, escribe, todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Y luego al mismo tiempo es real, pero al mismo tiempo es gracioso. Y luego dice, no vengan llorando. Claro, porque luego cuando dice, de hecho dice, el que se junta con sabios será sabio, el que se junta con necios acabará quebrantado. Entonces digo, a veces el saber decidir es importante, el saber en la palabra de Dios dice el que sí sea sí, el que no sea no, el que entra a duda es del adversario. Entonces digo, también hay que asumir si realmente eso nos conviene y para luego las consecuencias. Muy bien, muchas gracias por compartir. Amado, ¿qué no podría ser conveniente en nuestra vida y que la Biblia no dice que lo prohíbe como tal? Pasar mucho tiempo en redes sociales, por ejemplo, o la televisión. La Biblia no lo prohíbe.
escribe, nos lo dice. Pero es conveniente pasar mucho tiempo en esas cosas. Podríamos interiorizar, ¿verdad? No es pecado, pero puede quitar tiempo de oración, estudio bíblico y comunión con Dios. Cosas sencillitas como esas. Redes sociales. ¿Cuánto tiempo se nos van en las famosas redes? Que revisando Instagram, TikTok y otras plataformas, porque son muchas. Ahora está muy de moda también el app de las citas y la gente pasa horas ahí metido, viendo si logró un match o algo así. Muchos programas de televisión para ver, infinidad. ¿Cuánto tiempo? Hay gente que se tira una serie en una sola noche. La Biblia no lo prohíbe, amado, pero es conveniente, siempre es importante tener un balance entre las cosas. Muy bien, vamos a la número 3. Poco a poco se va ampliando este tema. ¿Por qué no convienen algunas cosas? Fíjese en la última frase de 1 Corintios 10:23 y conteste. Aunque está en libertad de practicar muchas cosas, no todas, ¿qué había dicho el texto? No todas edifican, amado. No todas edifican. Si algo no edifica, es mejor evitar, aunque no sea expresamente prohibido en la Biblia. Por lo tanto, una buena manera de juzgar la conveniencia de algunas cosas es preguntar, es preguntarnos, ¿esto me va a ayudar a crecer como cristiano? Aquí, amado, aquí tenemos estas preguntas. ¿Esto me va a ayudar a crecer como cristiano? ¿Podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera? Bueno, estas preguntas yo me las tengo que hacer, amado. Si algo no edifica, es mejor evitarlo, aunque no esté prohibido en la Biblia. Juzguemos la conveniencia de las cosas. Si esto me ayuda a crecer, si perjudica mi crecimiento. Lea 1 Corintios 6:12. Esto es la número 4. ¿Qué entiende de la última parte del versículo? ¿Qué dice la palabra? Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué entiende de la última parte del versículo, Juan Ignacio? Que yo no me dejaré dominar de ninguna. Ajá, ¿qué entiendes de esa parte? Orar, estar estable para... Enfocado, Sí, ¿verdad? sí, exactamente enfocado. Amado, sí, muy bien. Amado, esto lo que quiere decir es que no debo permitir que nada me controle o me domine. Que nada me controle o me domine. Que estas cosas no me controlen ni me dominen. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no debo de permitir que esas cosas me dominen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amado, si algo llega a tener el control sobre mí, por ejemplo, un hábito, un entretenimiento o algún deseo, amado, debo apartarme de eso. Amado, vea lo que dice aquí. Las vidas de algunos cristianos están dominadas por las modas, la música, la televisión, etcétera. Hablando de creyentes, estamos hablando de creyentes. Muchas veces ni se dan cuenta de la influencia que estas cosas ejercen en la vida de ellos. Y vemos a muchas personas con comportamientos que no son de Cristo, amado. No los enseña Cristo. Muchos dejándose dominar por las cosas de la corriente de este mundo. Me son lícitas, puedo hacerlas, pero puede que no convengan. Si no edifican, no convienen, amado. Debo de pensar en la posición en la que estoy ahora como hijo de Dios, como cristiano, como creyente. Quiero crecer espiritualmente. Quiero avanzar en Cristo, en mis procesos, hacia el frente, hacia adelante. Ni un paso atrás, amados, confiando en el Señor. Necesito crecer, necesito en mi vida cosas que me edifiquen. Incluso hablábamos en clases pasadas la importancia de que nos edifiquemos unos a otros como hermanos en Cristo, como la iglesia, como creyentes, unos a otros, edificándonos. Muy importante. Número 5. Si algo está dominando su vida, ¿es conveniente? Bueno, ya habíamos visto que no, amados, no es conveniente. Amado, porque si algo me domina, ya no soy libre en Cristo, amado. Si algo me domina, estamos entendiendo esto. Si algo me domina, ya no soy libre en Cristo. Soy esclavo de eso. Ya no soy libre en Cristo. ¿Considera usted que hay cosas inconvenientes controlando algunas áreas de su
su vida? Bueno, amados, eso es personal. Interioricemos, veamos qué hay en nosotros. Hay cosas inconvenientes controlando nuestra vida. Amados, sí hay inconvenientes. Si dejo que algo me controle, por ejemplo, la música, la moda, los videojuegos, el celular, las redes sociales. Amados, sí hay inconvenientes. Si dejo que cosas como estas me controlen. Adelante, Lady, ¿quieres comentar algo? Hola, buenos días. Buenos Sí, días. como complementar algo porque, pues yo tuve una situación en la que quisiera compartir como Sí, adelante. para que pueda eso edificar como a las personas que están acá. Había una situación de que pues yo conozco hace muchos años del Señor Muy pues bien, qué bueno. sí, ha sido como un proceso, ¿cierto? Entonces, pero yo Sí. tenía una lucha interna con la manera de vestir, ¿cierto? Yo Ujú. tenía una lucha con la manera de vestir y yo siempre, pues, como quería como no soltar o entregar esa pequeña área a Dios. Yo lo veía como algo que yo podía controlar o dominar. Y yo siempre le Ujú. decía a Dios, pero es que mi manera de vestir no me hace, no tiene nada que ver con mi corazón. Hay muchas personas que usan ropa que a mí no me gusta, por decirlo así, como tan tapada, como yo le decía esas cosas Ujú. a Dios y yo le decía, pero en su corazón están mal, en su corazón hay maldad. Y yo siempre controvertía a Dios en esas cosas, pero llegó un día que yo sentía ese deseo de cada vez conocer más a Dios. Como con Dios siempre vamos a diferentes niveles. Empecé a acercarme mucho más a Dios, ahí está la clave, vuelvo y lo digo, cuando yo sentía ese deseo de conocer más y más y más de Dios, de conocer como esa esencia, como ser testigo de todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Sí. hubo un momento que yo le dije a Dios, Señor, yo ya no quiero colocar como trabas, yo no quiero tener cosas que yo no te entregue a ti, yo no quiero tener situaciones que tú no domines, yo quiero entregarte todo. Esa pequeña oración y ese momento de que yo le dije, Señor, cambia todo lo que tengas que cambiar, lo que tú me digas es una orden para mí, cambia todo, te entrego cada cosa de mi vida, no quiero tener nada que no seas tú. Te digo que eso, que yo, ese punto en especial, al siguiente día, yo veía por redes sociales mujeres que se vestían como a mí antes me gustaba y yo las empecé a ver tan horribles y yo decía, qué cosa tan horrible, ay, se ven vulgares, se ven muy feas, se ven horribles. Y también cuando salía en la calle, mujeres como a mí antes me gustaba vestirme, yo decía, ay, no, sí, se ven horribles. Y mira, eso fue como algo muy automático, como cambió mi forma de ver y de pensar, Ujú. porque la palabra de Dios dice que si nosotros dejamos que la palabra de Dios y también el poder de Dios es el que transforma nuestros pensamientos, porque de ahí nace todo, transforma nuestros pensamientos. Mire que allí en el versículo dice que todo es ilícito, quiere decir que todas las cosas siempre van a estar ahí, las tentaciones, lo que nos llama la atención, no va a dejar de estar ahí, sino que es a través de la renovación de nuestra mente, la renovación que Dios hace de nuestros pensamientos, es que nosotros Ujú. podemos ya dejar que esas cosas no nos dominen. Incluso el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás viendo que eso te está dominando, si tú estás viendo que hay cosas que te gustan, que te atraen y que por más que tú intentes dejarlas, no puedes o eso te domina, en oración pedirle a Dios y entregarle esas cosas a Dios para que Él sea el que vaya renovando esa mentalidad, la forma de ver las cosas, porque es ahí donde sucede el cambio. Cuando tú decides realmente, Dios sabe cuando uno le entrega completamente la vida, cuando uno tiene una vida rendida, cuando uno de corazón, o sea, tener una vida rendida no quiere decir que estás perfecto, que no tengas fallas o que no haya cosas por cambiar, sino tener esa disposición de que Dios lo haga. Entonces, es importantísimo que cuando tú como creyente aprendes a tener el conocimiento de Dios, es como entregarle y decirle, Señor, sí, yo quiero que tú manejes mi vida, rindas mi vida, que tú cambies mi vida para tu gloria, para hacerte sonreír en el cielo, para que tú estés complacido, para que yo pueda servirte limpio, puro y pedir esa pureza cada día en pequeños detalles. Dios va limpiando, Dios va cambiando nuestra vida. Eso no quiere decir que las cosas no vayan a estar ahí, sino que Dios nos da la capacidad de que esas cosas ya no nos importe, ya no nos guste. Dios va cambiando esas cosas, pero es el poder de Dios, porque hay una parte en la palabra de Dios que dice, que decía el apóstol Pablo, que hay algo dentro de nosotros que por más que nosotros queramos hacer el bien, hay algo dentro
dentro de nosotros que no nos deja hacer ese bien o que no nos deja, sí, caminar como Dios quiere, pero dice que mediante Cristo Jesús es la única forma que ese poder de pecado que está dentro de nosotros se salga, que se quite de nuestras vidas y que a través de esa luz que se podamos cambiar muchas cosas de nuestra vida, que podamos tener discernimiento de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene, de lo que podemos hacer y agrada a Dios y de lo que no, porque solamente ahí cuando tú puedes, como a través de ese discernimiento y ese poder que Dios coloca dentro de ti, que puedes cambiar las vidas, porque créeme que en nuestras propias fuerzas siempre vamos a fallar. Acuérdense en que nosotros tenemos un enemigo y ese enemigo siempre va a estar ahí para que tú retrocedas, y también nuestra fuerza de voluntad a veces es muy débil, pero solo rindiendo la vida, solo diciéndole a Dios: Señor, yo te entrego todo, límpiame, usted me conoce más que nadie, tú ves lo que yo no veo. Entonces cuando es ahí, cuando tú rindes realmente tu vida a Dios, es cuando empieza a suceder la magia, es cuando ese poder, ese amor de Dios empieza a actuar en nosotros, y para nosotros cuando Dios lo revela ya es fácil quitarlo. Y también algo que me sucedió, como se los comparto, es cuando yo me empecé a enamorar de Dios, porque Él me enseñaba esa analogía. Él me decía: cuando tú estás enamorado de tu esposo, de tu esposa, o no sé, de tu novio, de tu novia, cuando estás enamorado y tu novio te pide algo, tu novia o tu esposo, tú lo haces con gran facilidad y sin oposición y sin nada. ¿Por qué? Porque quieres complacerlo, porque estás enamorado, ¿cierto? Así mismo es con Dios. Cuando nosotros nos enamoramos tanto de Dios, ya no es difícil quitar esas cosas que antes nos agradaban, porque queremos agradarle a Él, porque queremos que Él esté feliz con nosotros. Entonces, también esa es clave, que te enamores de Dios cada día, así apenas estés conociendo, apenas de pronto no tengas mucho conocimiento, apenas, pero enamórate de la esencia de Dios, que la esencia de Dios es tan hermosa. Ahí, justo ahí, es cuando también empieza a suceder la magia y Dios empieza a transformar esas cosas que no le agradan de uno. Entonces, pues eso fue algo que a mí me pasó, y pues no sé, de pronto le puedo ayudar a algunos creyentes, no sé si acá hay creyentes nuevos, pero eso le puede ayudar muchísimo a los creyentes, que cuando tú rindes tu vida de corazón a Dios, Dios empieza a quitar esas cosas, Dios empieza a dar el conocimiento, Dios empieza a colocar ese espíritu de revelación sobre nosotros, y es ahí cuando sí podemos cambiar lo que no nos conviene, cuando podemos tener discernimiento de lo que no nos sirve, de lo que no nos conviene. Y es vital que aprendan a cambiar su forma de pensar, su forma de ver la vida, de verla como la ve Él. Entonces es ahí, justo ahí, cuando tú puedes quitar esas cosas, porque esas cosas siempre van a estar ahí, siempre, esas cosas no se van a ir. Dios no promete que se van a ir, sino que vamos a tener dominio sobre ellas, y ya, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Lady. Gracias por tu testimonio. Es de mucha bendición para nosotros. Muchísimas gracias por compartirlo. Qué importante. Vemos, según lo que nos dice Lady, un proceso, amados. Esto es un proceso, y Él, conforme nos vamos exponiendo a su palabra, vamos conociendo su mente, conociendo quién es Él, por dónde quiere llevarme, cuál es el camino, cuál es la forma correcta. Y el Señor nos dice: mira, puedes hacer lo que quieras, eres libre, yo soy libre, estás hecho a mi imagen y semejanza, tú eres libre también, puedes decidir lo que quieras, haz lo que quieras, pero te aconsejo que me sigas, te aconsejo que hagas lo que te digo, que seas obediente. Comentabas algo muy importante, la renovación de nuestra mente, constante, la palabra constante en nosotros, amado, y eso cambia nuestra vida. Cosas simples como estas, el tema de la vestimenta, ¿cómo debo de vestir? Amado, hay gente que se viste formal, que se ven piadosos, pero por dentro vemos a Jesucristo como señaló a aquellos fariseos, hipócritas, están llenos de huesos de muertos. Amado, Dios ve nuestro corazón. Primeramente, Él nos va transformando poco a poco. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, amado? Dios no se fija en la ropa que uno usa, pero conforme vamos conociéndolo a Él, vamos siendo más conscientes de qué es lo que queremos transmitir a la gente. Y hay gente que se viste desde el principio formal, bien, y siempre se ven bien, amados, por fuera, pero por dentro como aquellos fariseos. Mientras que hay otras personas que están luchando con temas como estos. Incluso la misma gente en las iglesias los señalan y los critican. Uy, ahí viene aquella mujer
mujer, mírala con su falda corta, con esos pantalones apretados, y cae gente de la iglesia en ese tipo de murmuraciones, de cosas. Ellos no están viendo el cambio que Dios está haciendo en el corazón de esa mujer y el avance de ella. Y ahora quiere reflejar a Cristo y ella decide agradarle a Dios en todas las áreas de su corazón. Amado, por supuesto, hay etiquetas de ropa, hay formas para vestirse. Hay que saber vestir para las diferentes ocasiones, pero por supuesto también cuando estamos en Cristo sabemos qué es lo que queremos compartir, a quién es que queremos imitar, lo que queremos transmitir. ¿Me visto para la gente o me visto para agradar a Dios? Porque todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, dice la palabra. Y también en la vestimenta, amados, se encuentran ciertas cosas de lo que quiero transmitir a la gente. Hay gente que se viste para llamar la atención. Eso es solo como la punta del iceberg de un tema como este. En mi caso personal, una de las cosas que Dios me quitó en automático cuando yo le entregué mi vida a Él fue el tema de las malas palabras. Mas, sin embargo, allá una vez perdida se me escapa una, amado, pero me las quitó en automático. Vemos a Dios trabajando en nuestra vida y en un proceso en el cual nosotros tenemos que exponernos a Él. Si no nos exponemos a su palabra, amado, si no renovamos nuestra mente, estas cosas no van a cambiar en nosotros. Nuestra naturaleza es pecaminosa y siempre nos orientamos al pecado, amado. Entonces necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo. No debo de permitir que estas cosas, volviendo al tema y cayendo, amados, no debo de permitir que estas cosas terrenales me controlen o tengan un tipo de control en mi vida. Porque si me controlan, entonces ya no soy libre en Cristo. Y yo más bien lo que ando buscando es ir a otro nivel con mi Señor. Otro nivel, más profundo en sus enseñanzas. Que se refleje Cristo en mí y que otros puedan conocer la luz de Cristo a través de mi vida. Queriendo edificar a otros, no siéndole de tropiezo a otros. Porque entonces ya no estaría yo amando a mi hermano. Necesito ser consciente de que mi vida es un reflejo para otros, amado, ya sea de bendición o de maldición. Y si yo soy hijo de Cristo, entonces debo reflejar a mi Padre. Debo de estar siempre en función de edificar todo lo que está a mi alrededor, de construir, no destruir, construir. Muy bien, creo que ya nos extendimos bastante y creo que se entendió, ¿verdad, amados? Sobre todo por la explicación, por el testimonio que nos compartió Lady, para reflexionar. Y vemos que seguimos hablando de lo mismo. Dedique un tiempo y analice su vida. Estoy edificando la vida de mi hermano con mis acciones, con las cosas que hago, con las cosas que veo, con la ropa que he visto, etcétera, etcétera, etcétera. Con mis acciones. Estoy edificando a la gente. Estoy edificando a mis hermanos. Haga una lista de acciones que pueden ser piedra de tropiezo a otros. Vea si en su vida hay alguna y pida al Señor que le ayude a vencerlo. Por amor a su hermano. Por amor a las otras personas. Para estudiar, lea Colosenses 3, 23, 24. ¿Qué dice la palabra? Amado, este es un tema amplio y esta clase es muy pequeña. Esto es más profundo. Yo les invito a seguir meditando con el Señor y profundizando en los diferentes temas en relación a esta palabra que estamos viendo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Continúe usted en esta dirección, en su iglesia local, con sus hermanos en Cristo, creciendo y profundizando en esto, porque hay mucho de dónde sacar. Una clase profunda, un tema profundo. ¿Qué dice la palabra? Colosenses 3, 23, 24. Amén. Y todo lo que hagáis haciendo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servéis. Porque Cristo al Señor servimos, es lo que quiere decir. Amado, hacerlo todo de corazón como para el Señor. Estos cambios en mi vida no es por la gente, es por el Señor. Hagámoslo todo como si fuera para Él, para agradarle a Él. Todas las cosas para el Señor. Que si cambio mi forma de hablar, que si cambio mi forma de vestir, que si cambio mi forma de proyectarme frente a la gente, que si cambio en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos, todo sea para el Señor. Todo
todo, hacedlo de corazón, un cambio verdadero, todo para el Señor, por Él. Él es quien me salvó, a Él es a quien yo espero, todo lo hago para Él, porque es a Él a quien yo sirvo, según este texto, es a Él a quien yo sirvo. No le sirvo al pastor de mi iglesia, yo le sirvo a mi Señor. Vivo para agradarle a Él, es a Él a quien yo quiero agradar. Y como quiero agradarle a Él en todas las cosas de Él, al final termino siendo una bendición para todo el mundo, amado, porque su palabra nos transforma, nos cambia nuestra mente, esta mente natural que anda en lo natural, que le gustan las cosas naturales. Cambia esta mente por la mente de Él, una mente diferente, de otro mundo, una mente santa, amado, no terrenal, no como la de nosotros acá, terrenal, en lo terrenal, no como la mente de los hombres, no, la mente de Él. Necesitamos la mente de Él en nosotros. Entonces, todo hagámoslo como para el Señor. Estos cambios en nuestra vida, amado, estos cambios que incluso nosotros los sentimos conforme vamos conociendo al Señor y conociendo su palabra, nos damos cuenta y el Espíritu Santo nos va revelando, amado, nos va guiando. No, yo no debería de hablar así, no debería de comportarme de esta forma, porque a mi Padre no le agrada. Amado, si nos exponemos a la palabra, lo conocemos a Él y como lo conocemos a Él, queremos vivir para Él y agradarle a Él. Y entonces dejamos de practicar un montón de cosas que practicábamos antes y sentimos dentro de nosotros que esto no agrada a Dios y que tampoco edifica al resto de la gente. ¿Qué estoy haciendo? Entonces cambio, me alineo a Él, me alineo al Señor. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la parte más bonita de este tema. ¿Cómo afecta a otros el principio del amor? ¿Cómo afecta a otros? ¿Qué advertencia hay en 1 Corintios 8:9? ¿Qué dice la palabra? Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Quiénes son estos débiles, amado? Los débiles en la fe. Está hablando primeramente de creyentes. Debo tener cuidado de que mi libertad no haga caer o confundir a otros creyentes más débiles en la fe. Amado, debo tener cuidado de que mi libertad no haga caer a otros. Soy libre y todo me es lícito, pero tengo que tener cuidado porque hay otros que me están observando y no todos son maduros espiritualmente. Número 7. En 1 Corintios 8:13, Pablo deja claro su posición en cuanto a poner tropiezo a su hermano. ¿Qué estaba demostrando con esta acción Pablo? Bueno, amados, Pablo demostró, primero que todo leamos 1 Corintios 8:13, ¿qué es lo que dice exactamente la palabra? Para que veamos. Ok, aquí la tengo. Si usted quiere la busca y la subraya porque es muy importante. Si usted quiere la busca y la marca. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Este es el apóstol Pablo, amado, en una actitud completamente de amor y madurez. Él estaba dispuesto a renunciar a su libertad para no causar daño a otro creyente. Actuó con amor y consideración. Pero vamos a ver un poco la historia detrás de esto. ¿De qué era de lo que estaba hablando Pablo? Bueno, aquí investigué un poco, solo un instante para buscar de qué era lo que estaba hablando Pablo, según el contexto histórico y cultural. En la ciudad de Corinto, donde Pablo fundó una iglesia, la idolatría era parte normal de la vida cotidiana. Había muchos templos dedicados a los dioses falsos, como Apolo, Afrodita, etc. Y en esos templos ofrecían sacrificios a los animales y a los ídolos. Una parte de la carne era quemada en honor al ídolo. Esos son los sacrificios, amado. Otra parte se comía en banquete dentro de los templos como parte del culto y el resto se vendía en el mercado, que eso lo vemos en 1 Corintios 10:25. Entonces surgió un dilema entre los cristianos por esta razón. Eso en este tiempo, amado, surge un dilema. ¿Podemos comer carne que fue ofrecida a los ídolos si ahora está en el mercado? Amado, ¿y cómo usted iba a saberlo? ¿Cómo usted sabía esto? Estaba en el mercado, estaba a la venta. ¿Sería pecado participar en algo que tuvo relación con la idolatría? Bueno, surgieron estas preguntas, amado. Había una situación dentro de la iglesia. En la iglesia de Corinto habían dos grupos de
de creyentes, los fuertes y maduros en la fe que sabían que el ídolo no es nada. Primera de Corintios 8:4. Ellos entendían que los ídolos no tienen poder y que la carne es solo carne, así que comían sin problemas. Por otro lado estaban los otros. ¿Quiénes eran estos? Los débiles, los nuevos creyentes, los débiles en la fe, amado, que venían del paganismo. Para ellos comer esa carne era volver a sus antiguas costumbres idólatras y su conciencia se turbaba si lo hacían. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Que la libertad cristiana no debe usarse sin amor. Esta libertad que tenemos en Cristo, que somos libres en Cristo, que decimos que somos libres en Cristo, amado, esta libertad no es para usarse sin amor. ¿Qué es lo que decía Primera de Corintios 8:9? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo dice que sí tenemos libertad en Cristo, pero esa libertad debe estar guiada por el amor, amado. Guiada por el amor. Si algo que yo hago causa que otro creyente se confunda o tropiece en su fe, entonces debo renunciar voluntariamente a ese derecho. Si eso va a ser de tropiezo para mi hermano. Lo que decía Primera de Corintios 8:13, ¿verdad? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amados, aquí el principio es claro. El amor cristiano, el amor de nosotros, el amor de Cristo, el amor de Primera de Corintios 13, amado, está por encima de mis derechos personales. Y aquí vamos a lo que Cristo dijo. Tome su cruz, niéguense a sí mismos y síganme, 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 amado. Y es muy profundo porque dice que el que pierda su vida por causa de él, la hallará. Nuestra verdadera vida, amado, está en él. Nuestra verdadera vida está en él. Es muy profundo, va más allá de nuestro entendimiento, porque a veces queremos vivir esta vida al máximo, sin limitarnos, en libertad, porque vivir es muy lindo, amado. Festejemos la vida, vivir es bonito, pero esta vida es efímera, pasa rápido, se acaba. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, permanece para siempre, para siempre, para siempre. ¿Qué es esta palabra? Bueno, naturalmente es difícil de entender. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Dice vida eterna, para siempre, junto a Él, que mi vida está escondida en Él. Bueno, amado, algún día lo sabremos, y el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. También dice que su reino solo los violentos lo arrebatan. Unas palabras que lo dejan a uno sin palabras completamente. Pero este es nuestro Señor, que tiene recompensa para nosotros. Este es Él, amados. Muy bien. Entonces, continuando con el tema, no debemos participar en lo que tenga apariencia de idolatría. En Primera de Corintios 10:14 al 22, Pablo advierte a los creyentes que no participen en los banquetes de los templos paganos, porque eso implica comunión con los demonios que están detrás de los ídolos. Primera de Corintios 10:20-21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Pablo no condena el alimento en sí en esta cita, sino la participación en la práctica que se asocien a este culto de idolatría, amado. Por supuesto, porque si está dentro del templo y se está repartiendo dentro del templo, estoy participando de la actividad que se está haciendo en ese templo, en ese lugar. Y Pablo dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Luego Pablo explica que si alguien te invita a comer y te sirve carne sin decir nada, puedes comerla sin preguntar. Primera de Corintios 10:27. Pero si alguien te dice, esto fue ofrecido a los ídolos, entonces debes abstenerte. No por ti, sino por la conciencia del otro. Amado, hay cosas que para nosotros no mueven nuestro corazón y no son relevantes en sí en nuestra vida. Entonces, me son lícitas, podemos hacerlas, amado. Pero el tema es hacerlas delante de los débiles en la fe, que podrían cuestionar algo que no tiene ningún tipo de importancia en mi vida y que no afecta mi vida espiritual como tal. No sé si me doy a entender lo que quiero decir.
fácil. Para lo que a mi hermano es tropezadero, para mí no lo es. Pero es aquí donde entonces tengo que poner a funcionar el amor por mi hermano. Entonces aquí es donde Pablo dice, no comeré jamás, no comeré jamás por amor a ellos. Y entonces viene, amados, a nosotros una vida de obediencia a Dios y de abstenerme de ciertas cosas para no ser de tropiezo a otros hermanos. Esto en amor, en amor, en amor. Digamos que yo, por ejemplo, soy un líder en la iglesia. Amado, debo de tener cuidado. Soy el líder de otras personas. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo visto? ¿Qué proyecto? Debo de tener cuidado. Debo de amar primeramente al grupo de personas que tengo a cargo. Necesito ser consciente de esto, amado. Una vida de sacrificio. Como decía la palabra en clases pasadas, Él nos quiere como sacrificio vivo todos los días, negándonos a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos y siguiéndolo a Él, obedeciéndolo a Él, amando a nuestro prójimo. Esta libertad, amado, no la puedo utilizar para hacer de tropiezo a otros. Entonces, cayendo, como dice Pablo, no comeré jamás por amor a ellos. Lady, adelante. ¿Querías hacer otro comentario? Sí, hermano, algo así como que tú decías que si te entendíamos, claro que sí te entiendo, y pues como una referencia muy clara es que obviamente tus luchas no van a ser iguales a los de otros, ¿cierto? Gracias. Sí. Exactamente, porque por ejemplo para mí en ese momento la lucha era la ropa, pero para otra persona no. Y bueno, y he tenido muchísimas luchas. También resaltar que para poder llegar a un nivel de lo que tú estás enseñando, primeramente tenemos que hacer un trabajo interno sobre nosotros. Si nosotros no tenemos un trabajo interno sobre nosotros mismos, mucho menos lo vamos a poder aplicar hacia otras personas. Entonces es muy importante que primeramente trabajemos demasiado en nuestra área personal, y el área personal también va ligado a nuestra área espiritual, ¿cierto? Como aprender a amarnos a nosotros mismos, tiene que ver con el nivel espiritual, lo que es la obediencia, la integridad, la rectitud, que son cosas que le agradan a Dios, y eso mismo poderlo reflejar hacia los demás en el amor que Cristo, como tú explicabas, en el amor que Cristo nos da a nosotros. Pero si nosotros mismos no trabajamos primeramente en nosotros esas cosas, si nosotros somos pie de tropiezo hacia otros, es porque nos falta trabajo hacia nosotros mismos. Porque si tú ya tienes el discernimiento y has trabajado lo suficiente en tu parte mental, en tu corazón, en tener ese conocimiento de Dios, y lo más importante, aplicarlo a tu vida, entonces así mismo lo vas a poder reflejar hacia los demás. Si tú tienes eso clarísimo en tu mente y lo accionas en tu vida, eso lo vas a poder accionar hacia los demás, vas a poder discernir. En estos días unas amigas me invitaron a comer, ellas no son creyentes, son pues profesan es como una religión, que ellas van a la iglesia católica y así. Me invitaron a comer y resulta lo que tú dices, yo soy de la ciudad de Cali, Colombia, no sé de dónde sean ustedes, pero aquí en Cali ha pasado de que demasiados restaurantes, literal, o sea, si yo no tuviera hasta el discernimiento y el conocimiento de Dios, de pronto yo no lo podría ver, pero como yo ya tengo el discernimiento y el conocimiento de Dios, la mayoría de los restaurantes están sacrificados a ídolos, por decirlo así, donde traen culturas de otros países, por ejemplo, la mexicana, o no sé, cosas como de indígenas, de cosas totalmente raras que sabemos que no provienen de Dios. Entonces, ese día que yo fui al restaurante con ellas, estábamos allí, habíamos ordenado la comida y inmediatamente se acerca el mesero y dice, ay, quiero darle un obsequio. Me dicen si lo quieren aceptar o no. Entonces le preguntamos qué era. Decía que era un ritual que para activar no sé qué cosas de unos espíritus del aroma. O sea, inmediatamente llegó cosas que no eran de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, pues yo le dije, no, yo paso, yo no voy a practicar ese ritual. Ellas saben pues que yo soy cristiana y ellas sí lo practicaron, pero ¿qué hice yo en la mesa? Lo que hice fue orar. Le dije, Señor, las cubro con la sangre de Cristo, Padre, que todo espíritu mundo, toda acechanza de tu enemigo no tenga poder sobre esta mesa. Y empecé a orar en mi mente por ellas. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es un trabajo interno en ti, adquirir el conocimiento de Dios cada día, porque si tú eres un nuevo creyente o eres un creyente de tiempo, porque eso me pasaba a mí, yo era una creyente donde hay veces yo me desconectaba de la fuente, hay veces yo me desconectaba de Dios. Así tuviera el conocimiento y ya lo tuviera
a él, cuando yo me desconectaba de esa fuente y me desconectaba de Dios, el enemigo cogía ventaja sobre mí y empezaba como a sembrar en mí lo de él, lo del mundo, lo que no era de Dios. Es indispensable que para poder aplicar lo que el compañero nos está enseñando, que tú mantengas en esa constante comunión y diserción y que tú hagas un trabajo diario en ti para que eso tú lo puedas aplicar hacia otros, para que tú puedas brindar ese amor, para que tú no seas pie de tropiezo, sino que al contrario, seas luz sobre ellos, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos como una lámpara y la lámpara no se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima para alumbrar. Entonces, cuando tú eres luz hacia otras personas es porque estás haciendo un trabajo interno sobre ti y es porque estás en esa completa comunión con Dios. Eso es clave, súper clave. Y pues que las luchas obviamente tuyas no van a ser las de otra persona, pero de pronto Dios también permite que vivas cosas o luchas tuyas y que las superes para que tú seas como esa autoridad sobre personas que también están pasando por lo mismo. Entonces ya tú no eres pie de tropiezo, sino que eres luz. Gracias, Lady. Gracias por tu intervención. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. También esta historia que nos cuentas con tus amigas, que aporta bastante a esta clase. Muchas gracias, de verdad. Gracias por tu intervención. Amados, qué importante. Estábamos hablando entonces del principio del amor y de esta historia de Pablo, que Pablo nos cuenta de la situación que estaba viviendo allá en Corinto. Primera de Corintios 10:28, continuando con lo que les estaba diciendo. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia también. Esto nos enseña, amados, que debemos de actuar con sensibilidad hacia la conciencia ajena, buscando no dar un mal testimonio, buscando no dar un mal testimonio. Pablo termina resumiendo todo con un poderoso principio. Primera de Corintios 10, 31, 33. Toda esta historia está en el capítulo 10 de Primera de Corintios, amado. Usted puede ir a leerla toda en relación a este tema. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, ni a los judíos, ni al pueblo de Dios, ni a los gentiles, ni a la gente del mundo, ni a la iglesia de Dios, ni a tus hermanos en Cristo. Ojo, hay tres grupos de personas, amado, que abarca a todas las personas del mundo. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, para que sean salvos. Vemos a Pablo enfocado en la salvación de la gente, enfocado en la misión que Jesucristo le mandó a hacer, no en mis propias cosas, que si me gusta esto, que si me gusta lo otro, que si me gusta consumir alcohol, por ejemplo, y estoy en una pura fiesta y toda la cuestión y me olvido por un instante de que Cristo me mandó a predicar el evangelio, amado. Por un momento de gozo, por un momento efímero, termina la noche y ya todo el mundo para su casa, y por un momento perdí el objetivo, me fui por otro lado, se me olvidó lo que Cristo me mandó a hacer. No, vemos a Pablo claro en la misión que Cristo le mandó a hacer, que es que la gente sea salvo. Amado, es importante que empecemos a negarnos a nosotros mismos y que sea Cristo el que viva en nosotros. Esto es un proceso, por supuesto. Tenemos que trabajar en nosotros, como decía Lady. ¿Y cómo trabajamos en nosotros? ¿Cómo cambiamos, amado? En la palabra de Dios. Lo hemos visto en estas clases, desde la 1 hasta esta. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la mente de Cristo en nosotros. Necesitamos trabajar en nosotros. No podemos dar lo que no tenemos, amado. Necesitamos el amor de Dios en nosotros para poder amar a la gente de esta manera, para que nuestra libertad en Cristo no sea de tropezadero. Esta libertad no es para hacer tropezar a mis hermanos. Entonces, ¿cómo termina Pablo el texto? Para que sean salvos. Necesitamos tener el enfoque del evangelio, la misión que Cristo nos mandó hacer, la razón por la que estamos aquí, por la que somos salvos, amado, para que otros puedan conocer a Cristo. Ese es el objetivo. Esta libertad no es para andar por ahí, amado, completamente despistado de lo que Dios nos ha mandado a hacer. No, amados, enfocados en la misión de salvación, que todos puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ir y predicar el evangelio. Vayan y prediquen. Amado, hermosos son los pies de los que anuncian
anuncian esta buena noticia. Entonces vamos avanzando, vamos anunciando, predicando a Cristo en cada una de nuestras acciones, mostrando su amor, amando a nuestros hermanos. Dice Pablo, no comeré jamás esa carne por amor a ellos. Radicales, tal vez hay algo que me gusta, que me fascina, que me encanta, que no tiene ningún tipo de dominio sobre mí, pero si me vieran hacer eso, si me vieran mis hermanos, seguramente se apartarían de Cristo o empezarían en murmuraciones o los haría pecar, que en sí hacer tropezar a nuestros hermanos es eso, que pequen con un pensamiento, con una acción. Ojo con eso, amados. No se trata solo de lo que puedo hacer, sino de cómo mis acciones glorifican a Dios y edifican a otros. Amado, y para cerrar esta parte, hoy no enfrentamos la idolatría en los templos antiguos, pero el principio sigue siendo el mismo. Hay cosas que no son pecado directamente, pero si no edifican, no convienen. Y si afectan a otros o dañan mi testimonio, es mejor evitarlas. Un ejemplo de eso, ¿verdad? Pequeños ejemplos, algunos tipos de música, algunos tipos de entretenimiento, bueno, redes sociales, ¿verdad? Las podemos utilizar para bien, pero también hay muchas cosas malas en las redes sociales. La moda, el consumo de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la lista de cosas que me son lícitas, amados, es amplia, es grande. ¿Edifican? Bueno, hagámonos esa pregunta. ¿Me hacen crecer en mi vida cristiana? Bueno, hagámonos esa pregunta. Número 8. ¿Qué costumbres o acciones debería evitar el creyente? Romanos 14:13. Vamos a ver qué dice la palabra. Romanos 14:13. Amén. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de traer al hermano. Amén, Juan Ignacio. Debemos evitar cualquier acción que pueda ser de tropiezo o que desanime a otro creyente. Un ejemplo de eso, algunos comportamientos, actitudes que pueden dar mal testimonio, etcétera, amado. Algunos lugares también que pueda yo frecuentar podrían ser de tropezadero, podrían ser de desánimo para otros. Mucho cuidado. Anote lo que en su vida podría causar tropiezo a otros. Bueno, amado, la lista es amplia. Usted puede poner ahí las que usted considere. Yo puse acá uso de palabras inapropiadas, me ha pasado. Muestra de enojo ha sido una de mis grandes luchas, amado. O impaciencia, la participación en cosas que podrían considerarse malas. Y bueno, usted pondrá las que usted considere, amado. Pero a mí, en mi caso personal, una de las luchas que ha sido muy fuerte en mí y que ha habido un proceso también, ¿verdad? Es el tema del enojo y cómo esta actitud, cuando otros la ven, amado, puede causar tropiezo o desánimo en otras personas. Incluso algunos podrían preguntarse o algunos podrían cuestionar mi fe por ese tipo de cosas. Y como decía Lady, pidámosle a Dios que trabaje esas áreas en nuestra vida y que muera el viejo hombre, que muera yo y más de él. Es necesario que yo mengüe para que él crezca, como dice la palabra. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra también. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, amado. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, amado, pero lo que sigue después de esa ira es el pecado. Entonces, airaos, pero no pequéis. Y si podemos, mejor no nos airemos, porque lo que sigue después de eso es pecar. Muy bien, vamos a continuar, amado. Número 10. Según Romanos 14:19, debemos seguir, ¿qué dice la palabra? Amén. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que contribuye a la ¿qué, Juan Ignacio? Paz. Ajá. Y la que sigue es, contribuye a la paz y a la ¿qué? Mutua edificación. Y a la mutua edificación. Debemos seguir lo que contribuye a la paz, lo que añade a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué habíamos visto en clases pasadas? Somos el cuerpo de Cristo y nuestros dones son para edificación de la iglesia. Nos edificamos los unos a los otros, amado. Y Romanos acá nos recuerda que debe de ser mutuo esto, mutuamente, entre hermanos en Cristo, edificándonos, con palabras, con acciones, con nuestro testimonio, orando unos por otros, intercediendo unos por otros, haciendo equipos para seguir creciendo en Cristo, estudios bíblicos, etcétera, amado, edificándonos unos a otros, mutua
edificación. Nuestras acciones deben fortalecer la fe de los demás, no debilitarla. Nuestras acciones, nuestras palabras deben edificar a otros creyentes, no debilitarlos. Pongamos esto en acción, en nuestra iglesia local. Muy bien, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera de Corintios 10, 24. Qué frase tan importante. Ninguno busque su propio bien, sino el de la otra persona. Eso es amor, amado. Me niego a mí mismo para amar a mi hermano, para no ser de tropezadero para él. Esto es muy importante. Actualmente vemos a muchos creyentes haciendo lo que quieren, amado, y piensan que lo que hacen los hace ver cool, los hacen ver espirituales, los hace ver que llevan ventaja a otros, pero no se dan cuenta que sus acciones también están desanimando a otros, a los más débiles en la fe. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Agarremos esto para nosotros y vivamos una vida que busque el bien de otros creyentes, que busque amar siempre a la gente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amados, amemos y que nuestras acciones lo reflejen, que los dichos de nuestra boca lo reflejen. Y entonces tendremos un testimonio alineado con Cristo, como tiene que ser, enfocados en la salvación de otros. Eso es, enfocados en que otros sean salvos. Ya yo soy salvo, soy libre. Gloria a Dios. Ahora la misión es que otros sean salvos. Y si debo de sacrificar algunas cosas que me gustan a mí porque ellos sean salvos, entonces, como dice Pablo, no comeré jamás. Muy bien, vamos a continuar. Ya casi vamos a terminar. La consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle su vida. Hoy en día hay costumbres y actividades que para unos son buenas, pero para otros son malas. Puede ser vestir, el hablar, el comer, los entretenimientos y aún cosas propias de la iglesia, cosas que se practican en la iglesia, cosas que se practican en aquella iglesia, pero la otra no las practica, entonces la otra habla de la otra y así. Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro hermano. Por consideración a mi hermano, yo me limito. Por consideración y amor a mi hermano, yo me limito. A algunos no les gustará esta palabra porque es un poco fuerte. Habla de negarme a mí mismo a un nivel en el que, ¿cómo lo digo? Un nivel en el que otros me ven, porque es que a Dios me lo puedo saltar, dirán algunos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir, amados? Que el Señor dice que nos neguemos a nosotros mismos, pero eso no lo ven otras personas. Eso es mío con el Señor. Si lo hago o no, solo Dios lo sabe. Y ya tendré mi paga si no lo hago. Podría disimularlo, pero en esta palabra, amado, en esta palabra sí se ve, porque se nota para con mis hermanos, el amor que le tengo a mis hermanos. Y puede que a algunos no les guste porque uno podría preguntarse, pero ¿por qué tengo que hacerlo por otra persona? Que él viva su vida en Cristo como él quiere. Amado, necesito tener la mente de Cristo y su palabra en mi mente, en mi corazón, clara, y entender por qué hago esto. Porque hay gente que lo hace en ignorancia y le es de tropiezo a otros y de desánimo. Y siguen haciendo sus cosas y siguen siendo de tropiezo y no quieren entender que son de tropiezo, que sus acciones son de tropiezo, que lo que hablan y lo que dicen son de tropiezo, que las cosas que practican son de tropiezo para otros. Que si es pecado o no, amado, creo que lo que debería de importarnos es el bienestar de nuestros hermanos y actuar en madurez, porque tal vez no es pecado, amado, pero debo de ser maduro, sobre todo si ya tengo mucho tiempo de estar caminando con el Señor. Tengo que ser sabio, tengo que ser prudente. Necesito amar y edificar a mis hermanos. Sí, adelante, Lady, ¿quieres añadir algo? Sí, más bien quería preguntarte si lo que estás enseñando tiene que ver también con estar al servicio. Es algo que, por ejemplo, en este momento a mí me está pasando. Anteriormente yo quería como perseguir, o sea, muchas personas dicen que uno tiene que pensar en uno mismo, que uno siempre tiene que colocarse primero, que uno tiene que como buscar sus propios intereses, ¿cierto? Como el bienestar de uno mismo. Pero Perdón, últimamente, Lady. Sí, ¿señor? eso que dices es muy importante y qué bueno que lo sacas en esta clase. Qué curioso, ¿verdad? Porque todo el mundo nos dice, haz lo que quieras, ámate a ti mismo, vive tu vida, pero la palabra me dice que me niegue, que tome mi cruz y que siga a Cristo. Entonces hay como un choque entre esto, entre lo que la gente y el mundo me dice y en lo que la palabra me dice. Y el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. Por supuesto, amado, el amor propio
yo, de uno, ¿verdad? Es importante, pero ¿a qué nivel lo estamos llevando? Porque mira todo lo que te han dicho. Y en todo eso, en todo lo que dijiste, está bien, habría que preguntarse si el amor de Cristo se mueve ahí, en su totalidad, ¿verdad? Porque debo de practicar el amor para con mis hermanos. Y mira todo lo que nos está enseñando Pablo acá, donde él se niega sus gustos, las cosas que a él le gustan, que no lo afectan, por amor a otros hermanos. Y bueno, tú hablas del servicio, ¿verdad? No necesitas estar en el servicio para practicar lo que la Biblia No, yo lo eh, llevo al servicio, yo lo llevo al servicio en el sentido que es algo personal que, por ejemplo, en este momento me está pasando. O sea, yo lo comparo como días anteriores o no sé, años anteriores, donde yo antes perseguía muchas cosas personales, como bendiciones personales, ¿cierto? Pero a medida que Dios me fue mostrando ese amor, como ese pensamiento de Él, ahora yo quiero, es como que todo lo que yo consigo es al servicio del reino, ¿sí me entiendes? Y eso tiene mucho que sí. ver con lo que estás enseñando, porque ya no me importa más como lo que yo pueda conseguir para mí, o sea, digo, ¿para qué? ¿Con qué propósito acumular de pronto bendiciones tangibles, cosas que se ven, que comprar la casa, que comprar el carro, que no sé, sino que es como un servicio a lo que tú dices, a edificar a otros, a llevar una palabra de esperanza, de pronto ayudar a un hermano en necesidad, ¿cierto? Llevando al mismo tiempo una palabra de salvación. Tiene que ver mucho el servicio como con esa luz que tú llevas a otra persona. Es como yo lo veo y como lo que yo te entiendo. No es fácil llegar a un nivel de esos porque lo que yo te digo, nosotros los humanos estamos es como colocarnos siempre nosotros primero, ¿cierto? Sino que entender lo que tú vienes como un proceso, por ejemplo, de los discipulados, lo que tú decías es muy importante, como coger esa cruz, ¿cierto? Esa cruz, despojarnos de nosotros mismos, de nuestros propios deseos y empezar a hacer lo que Dios realmente quiere, que es estemos al servicio de otras personas, creyentes o no creyentes, pero llevarlas a la luz. Es como lo Amén, que yo entiendo. así es, sí. Amados, lo que estamos viendo en estos discipulados, muchas gracias, Ley. Amados, esto es la palabra del Señor y es una palabra dura. Y no crean, por decirlo de esta forma, no crea que es que yo no tengo luchas tan fuertes como las de ustedes o no, no, no. Aquí esta palabra me corta a mí en dos también. Esta palabra es para todos, amados, y esta es la palabra del Señor también. Es lo que Él enseña en su palabra. Una palabra bastante ruda, diría yo, bastante dura, de negación a mí mismo por amar a otra persona. Incluso mis enemigos están en este grupo también. Este amor alcanza a mis enemigos. Adelante, Carola. Cristo dijo ahí en la Biblia, ¿no? Que dice la ley, en lo que resume, dice, es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Yo he entendido así. Entonces, como 1, 2, 3, amas a Dios, amas al prójimo y te amas a ti. Ahora, que hay prioridades, eso yo comprendo. Pero también hay otro versículo que dice en la Biblia, el que no ha conocido a Dios, no ha conocido el amor. A mí me deja como quien dice, ya entendiendo las cosas. Es verdad que como dicen, hay situaciones complicadas, dice, yo pongo de mi parte y en verdad es complicado, pero ahí lo explica las tres, yo digo, veo que así es las tres, para mí, es las tres formas en que uno puede mostrar el amor. Amén, Carola. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me amo yo? ¿Cómo me amo yo? Bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esa misma pasión con la que tú te amas, ama a tu prójimo. Hay un balance, amado, muy importante. Y con respecto a lo que decía Lady, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas serán añadidas. Amado, Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad y a veces un error muy grande es pretender venir a Dios y hay gente que anda buscando riquezas en esto. Sí hay riquezas, pero las riquezas del reino de Dios, amado, esas son las riquezas de nosotros, las de su reino, no las terrenales. Por supuesto, amado, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que estudiar y todo lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Entonces, seguramente si yo siembro mucho trabajo,
tendré un buen carro y tendré una casa muy bonita y todas esas cosas. Pero venir a Dios para tener esas cosas tal vez es la forma errónea. Vean, por ejemplo, el famoso evangelio de la prosperidad, que está muy inclinado al tema de si doy o no doy y de la prosperidad. Y, amado, ese no es el enfoque. Leemos la palabra y la palabra no trata de eso, amado. Ni siquiera nací para ser feliz, nací para hacer la voluntad de Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No dice que seremos felices, amado. Vamos a tener muchas luchas y pruebas, pero entre todo eso tenemos el gozo de nuestra salvación, nuestra fortaleza. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el gozo de nuestra vida. En Él están las riquezas que yo necesito, ricos en buenas obras, en acción de gracias, generosos, como hablábamos en la clase pasada. Esas son nuestras riquezas, no este dinero físico que va y viene. No, 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 amados. Hágale una X y una cruz a ese evangelio de la prosperidad, amado. Anatema, como dice la palabra. Falso. Por otra parte, tampoco hay que romantizar la pobreza. Hay que trabajar, amados. Hay que esforzarse. Hay que salir adelante. Pobres siempre van a haber. Siempre habrá gente pobre. Jesucristo lo dijo. Los pobres siempre estarán con usted. Sí, adelante. Es que, bueno, ahí, qué pena interrumpirte, pero a mí me gustaría hacer como un paréntesis ahí porque es como... Estamos sacando muchos temas, ¿verdad? Estamos como divagando y ya deberíamos de terminar la clase porque es un tema muy amplio. Pero adelante, comparte lo que quieres decir. Sí. Sí, es que como para complementar, como poder entender a plenitud este tema, es como lo que me pasó a mí, aprender a vivir con un propósito, ¿cierto? Realmente, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida en cuanto al servicio, en cuanto a lo que Él quiere conmigo, en cuanto a ya soy creyente, ya tengo al Señor, ya soy redimido por Él? Bueno, ¿y ahora qué sigue? Y es justamente todo esto que estás enseñando cuando Dios da un propósito de vida, ¿cierto? Y bajo ese propósito empiezan a regir todas esas cosas que tú nos estás enseñando, a no hacer tropiezo, a llevar luz, a llevar una palabra, a cada día organizar nuestra vida de manera que agrade a Dios. Es aprender a vivir con un propósito y con el propósito del reino. Entonces eso es muy importante. Sí. Amén, Lady, sí, exactamente. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Yo diría que perseverar hasta el fin, amado. Perseveremos hasta el fin, firmes en nuestra fe, esperando a Cristo todos los días, viviendo en obediencia, en servicio a Él. Ya tengo muchos años, ya me enseñaron, bueno, sigo creciendo, sigo estudiando la Biblia, por supuesto, todos los días lo hago, pero ya la palabra de Dios está en mí y la vivo todos los días. Entonces, compartirla con otros, ponerla en práctica, que en todas las áreas de mi vida se vea Cristo y ser luz, viviendo con el propósito del reino. ¿Cuál es el propósito? Que otros conozcan a Cristo, por supuesto, con mis acciones, con lo que sale de mi boca, edificando a otros. Y este tema es muy importante porque habla de constancia en Cristo, en constancia en Él, en sus cosas, en su reino, ¿verdad? Porque pasa el tiempo y puede que vengan desánimos, momentos oscuros en nuestra vida como hijos de Dios y nos sentimos un poco apagados y apartados. Y no, necesitamos que esa llama esté encendida, 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 encendida. Necesitamos permanecer porque, como comentabas ahora, va a venir el enemigo y tenemos tres. Tenemos el diablo, tenemos el mundo, la corriente de este mundo que es muy fuerte. Tenemos nuestra carne, nuestras luchas, lo que hay en nosotros. Vivimos en un cuerpo de pecado. Y bueno, habíamos comentado el diablo, ¿verdad? Que constantemente va a buscar con sus dardos y con sus mentiras derribarnos. Pero es aquí donde la palabra de Dios nos protege y nos blinda nuestra mente, nuestro corazón, para poder afrontar todas las pruebas que se vienen, amado. Habrán desiertos, habrán pruebas, pero necesitamos mantenernos firmes, confiando en Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Fe, convicción, convicción. Creo que es eso. Muy bien, vamos a continuar. Glorifica a Dios, número 11. ¿Cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? Primera de Corintios 10:31. Mi meta debe ser glorificar a Dios en todo lo que hago. Eso es lo que dice la palabra. Glorificar a Dios
en todo lo que hago. Pregúntese, ¿puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? Esto es muy importante. Habla de pesar las cosas que hacemos y practicamos. ¿Puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos en las cosas y en las áreas en las que nosotros nos movemos y estamos. En resumen, para decidir en áreas dudosas, debo tomar en cuenta, aunque no sea prohibido, ¿me conviene? ¿Me edifica? Esa es otra pregunta que me puedo hacer. ¿Cómo afecta a mis hermanos? ¿Les edifica o les hará caer eso que practico o que hago o que digo? ¿Hacer esto glorifica a Dios? Bueno, evite los extremos también. Hay extremos, amado. Mucho cuidado, porque hay extremos. Está el libertinaje. Este es cuando la persona practica su libertad en Cristo sin prudencia. No examina las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento. Tampoco toma en cuenta cómo sus acciones afectarán a otros en la fe. No le importan los demás. Al libertino no le importan los demás. Solo le importa su libertad y vivir su vida como quiere. El legalismo, amado, otro extremo. Hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones. Creen que si cumplen una lista de prohibiciones serán espirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado más en lo que no hacen que en lo que hacen. Al mismo tiempo, juzgan a otros hermanos que sienten libertad de practicar algunas cosas dudosas. Reflejan actitudes de superioridad, crítica y negativismo. Y bueno, vemos un ejemplo, ¿verdad? Aquellas mujeres con unos vestidos que le tapan hasta los tobillos, amor, pero con una lengua de fuego, criticando a otras mujeres. No. ¿Y qué se recomienda, amado? Una vida equilibrada. Esta persona examina las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. No juzga a los que tienen otra opinión, pero por amor a sus hermanos limita su libertad para no ser piedra de tropiezo. Procura glorificar a Dios en lo que hace. Qué importante. Para hacer, lea y medite en 1 Corintios 10, 23, 33 y aplique prácticas en su vida, ¿verdad? Era el tema que estábamos viendo de lo que nos estaba contando Pablo, de los ídolos. Muy bien. Y bueno, para crecer, continuamos leyendo la palabra, por supuesto, y la palabra para memorizar esta semana es: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aprendamos esa palabra, amados. 1 Corintios 10, 23. Falso y verdadero, y oramos. Hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero no me convienen. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. Muy bien. Mis acciones pueden ser como piedra de tropiezo a otros. Verdadero. Verdadero, sí. Mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que yo quiero. Falso. Falso. Muy bien, amados. Oramos. Gracias, precioso Dios, por esta hermosa clase, por esta palabra que nos diste, muy amplia, muy profunda. Debemos de seguir todavía, Señor, profundizando en ella, porque hay tantas cosas de las que no hablamos y que este tema, pues, se presta para hablar. Pero te damos gracias, Espíritu Santo, porque al menos nos diste la base, nos diste las palabras con la cual nosotros podemos pesar todas estas cosas y podemos continuar trabajando en nuestra vida y en nuestro amor hacia nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que continúes haciendo tu obra en nosotros y bendecimos a todos los hermanos que verán esta clase en YouTube, y también te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas acá en esta clase, a Carola, Juan Ignacio, a Mayra, a Lady. Ha sido de mucha bendición esta clase y sabemos que será de bendición para otras personas que la escuchen cuando ya esté pública, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.